a esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más compartir con ustedes estos espacios precisamente dedicados a la opinión pública, a la opinión política y más que nada a ponerlos al tanto de la situación de cosas que ocurren en el país cada día. En primer lugar, decirles que ya estamos en esta hora conectados en Periodismo en Llamas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter como @enllamasgc y en el canal de YouTube como Periodismo en Llamas. De nuevo agradecer a la audiencia porque gracias a ustedes estos espacios son posibles, dedicados a ustedes para que tengan la última palabra y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En esta ocasión estamos empezando un poco más tarde de lo habitual, son las 9:04 de la noche. Más adelante tendremos a la doctora Caroline Avilanito, con quien compartiremos y abordaremos el tema de las elecciones. Y en este primer segmento yo procederé a dar mi comentario semanal respecto al análisis y a la situación de cosas que vive en el país. Tenemos muchas cosas para comentar, querida audiencia. Bueno, como bien es de conocimiento público, las elecciones presidenciales del 7 de febrero del 2021 para primera vuelta ya a esta hora todavía tenemos los resultados a la espera. Ya tenemos algunas sorpresas, tenemos algunos datos, hemos tenido análisis en estos días de algunos analistas, actores políticos y de los medios de comunicación. Y bueno, para empezar esto, voy a abordar precisamente lo que nos dejan las elecciones presidenciales en primera vuelta, lo que podría ocurrir de cara a la segunda vuelta electoral y como he titulado a este espacio, la incertidumbre electoral de cara a la segunda vuelta precisamente. Y es que, amable audiencia, hay que leer los resultados desde una mirada más profunda. No podemos analizar las cosas desde un falaz simplismo histórico, sino más bien en cabal comprensión histórica, como lo dijimos la semana pasada. Dice un viejo refrán que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces, con estas palabras es que quiero comenzar mi lectura personal.
Durante estos días se han intensificado mucho los prejuicios en torno al pronunciamiento de determinadas personas, actores políticos, medios de comunicación, ciudadanos de a pie, etcétera, etcétera, respecto a determinadas candidaturas y resultados, obviamente, porque, y como lo dijimos la semana pasada, aquí todos son defensores de la democracia hasta que alguien les dice que no van a votar por su candidato de su preferencia. Y esto que les acabo de mencionar ha estado matizado con la facilidad en la cual tenemos tres escenarios interesantes para ponerlos a su consideración. Primero, la facilidad con la cual el ecuatoriano se ve envuelto en una serie de posibilidades de hablar cualquier cosa sin conocerlas a profundidad respecto a la situación de cosas que vive el país. La segunda, con la facilidad en la que el ecuatoriano promedio, o más bien dicho, algunos ecuatorianos, recurren al ataque, quizás a la estigmatización, al insulto, al sesgo, entre otras prácticas. Y la tercera, con la facilidad que le hace mucho daño el odio político y cómo se le inyecta a un determinado segmento de la población para ver cómo se mueve o cómo reaccionan sobre ciertas cosas. ¿Qué tipo de política es esta? ¿Política o politiquería? La respuesta las dejo a su criterio. Y bueno, yo quisiera empezar a manifestarles a ustedes sobre los resultados que hemos tenido en esta semana, la verdad, primera vuelta. Pero antes de entrar a aquello, quisiera hacer una pequeña referencia. Ok, no. Pasemos a ver los resultados de presidente y vicepresidente, que es lo que nos dejó el CNE a esta hora. Y les voy a compartir de algunas imágenes interesantes que son de la misma tendencia para que ustedes lo puedan ver. A ver, no sé si me puede ayudar ahí la producción. Vamos a compartir pantalla. Listo. Tenemos la pantalla en negro. A ver ahí. Ahí se ve. A ver. Déjenme volver a actualizar. A ver, share screen. Ya. A ver. A ver. Listo, me confirman si se ve. Listo. A ver, entonces, estos son los resultados que tenemos a esta hora, amable audiencia, respecto a las opciones presidenciales que pasaron a la primera vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, a Andrés Arauz, que pasó con un 32%, ganando la primera vuelta, que es el candidato por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, denominado Unión por la Esperanza. Tenemos a Lucio Gutiérrez de la Sociedad Patriótica con 1.78%. Tenemos a Gerson Almeida que sacó el 1.73% del Movimiento Ecuatoriano Unido. Tenemos a Isidro Romero Carbo de Avanza con un resultado de 1.86%. Tenemos a Carlos Añay con el 0.28%. Javier Herbas de la Izquierda Democrática, quien quedó en cuarto lugar con el 15.71%. Pedro Freile con el 2%, César Montúfar con el 0.62%, Yacu Pérez con el 19.40%, Giovanni Andrade con el 0.22%, Gustavo Larrea con el 0.4%, Guillermo Lazo con el 19.73%, Guillermo Celi, de Suma con el 0.91%, Juan Fernando Velasco con el 0.82%, Paul Carrasco con el 0.21% y Jimena Peña de Alianza País con el 1.54%. A ver, ¿qué es lo que nos dicen todos estos resultados a la mira? Como les dije, en primer lugar estaba Andrés Arauz, en segundo lugar, según los resultados del CNE, estaría Guillermo Lazo con el 19.73%. Yacu Pérez estaría en tercer lugar de Pachacuti con el 19.40%,
y Javier Herbas con el 15.71%. Pero ahora les quiero hacer una nueva visualización, y aquí voy a dejar de compartir pantalla. Déjenme compartir la nueva. A ver. Listo. No sé si ahí se ve. Déjenme ponerla esta. Ya. Confírmenme si se ve la nueva imagen. No hay nada, me dicen. A ver. A ver, aquí está. Me confirman. Listo, ahí sí se ve. Entonces, lo que vemos aquí es la conformación geográfica de cómo quedarían los resultados en la primera vuelta. Y vemos cómo, por ejemplo, en Guayas, o más bien dicho, en todas las provincias de la costa, el candidato de Centro Democrático gana prácticamente en todas las provincias de la costa. Guillermo Lasso gana en las provincias de Pichincha y en Galápagos. Y las de la Amazonía y de la Sierra Centro y hasta el sur, vemos que las gana Yacu Pérez con estas de color morado. Entonces, vemos un resultado sumamente interesante. Ahora, quisiera pasar a cómo estaría conformada la Asamblea Nacional, si me lo permiten. Déjenme ver si es que se puede visualizar. Sí, ya, perfecto. Esta es una imagen, no sé si se ve la que voy a poner. Ya. A ver, así quedarían los escaños en la Asamblea Nacional conforme a los colores, pero vamos a este cuadrito que lo publicó el portal Primicias esta semana, citando la fuente. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, la mayoría, o en este caso la primera minoría, en la Asamblea Nacional que encabeza es Centro Democrático con 49 asambleístas. Luego le seguiría Pachacuti con 27 asambleístas. Luego tendríamos a el Partido Social Cristiano con 19 curules, tendríamos a Creo con 12, tendríamos a la Izquierda Democrática con 17 curules, movimientos locales tendrían 3 curules, Partido Sociedad Patriótica 1, el Movimiento Concertación tendría 2 curules, el Movimiento Construye tendría 1, Ecuatoriano Unido tendría 2 curules, el Partido Avanza tendría 2, Unión Ecuatoriana 1 y Democracia Sí tendría un escaño. Listo. Entonces, con esto sí voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Entonces, amable audiencia, ¿qué es lo que podemos sacar con todos estos resultados ya que se los he puesto a su consideración? Y es un tema sumamente llamativo porque a esta hora todavía se vive la incertidumbre electoral que les decía al principio, porque si bien es cierto, en un primer momento Yacu Pérez estuvo en segundo lugar, pero después y ahora de un par de días vemos que Guillermo Lasso ha cambiado esa situación. Pero antes de entrar allá quisiera analizar cómo quedan estos resultados. A ver, según varios analistas, como por ejemplo en esta semana analizaban Osvaldo Moreno, Jacobo García, Paulina Recalde, entre otros, decían por ejemplo de que Javier Herbas se podría convertir quizás en un posible gran elector, ya que el 15% que sacó su candidatura sería muy interesante ver cómo se movería ese porcentaje en la segunda vuelta, al entender de que, por ejemplo, este porcentaje muy interesante que sacó precisamente Javier Herbas da cuenta de cómo un determinado segmento de la población electorado buscaba una alternativa por fuera de este famoso clivaje de correísmo y anticorreísmo. Entonces, según los analistas, Herbas encarna precisamente esa alternativa. Sin embargo, vemos que en estos últimos días hemos tenido unas declaraciones de Javier Herbas totalmente contrarias a las que mostraba en campaña electoral, donde veíamos a Javier Herbas, por ejemplo, enfocado mucho en la campaña en redes sociales, los jóvenes, los TikToks, su propuesta de, por ejemplo, la reactivación económica productiva, el fondo de arranque productivo, hacía énfasis mucho en el tema de las tecnologías, la economía naranja, etcétera, etcétera. Pero ahora vemos, por ejemplo, que en un primer momento decía que, bueno, que el electorado que votó por nosotros tome la decisión, vamos a decir que voten por
por una de las dos candidaturas en segunda vuelta. Pero en una publicación en Twitter que hizo en los días anteriores, vemos cómo hablaba de hacer un pacto por la transparencia, de unirse con Guillermo Lasso y con Yacu Pérez para tratar de evitar, según las palabras de Herbas, que vuelva la izquierda populista, corrupta y totalitaria. Entonces, estas declaraciones de Javier Herbas nos demuestran cómo se podría mover en la segunda vuelta estos resultados. Sin embargo, en política los votos no son endosables, como ya se ha visto a lo largo de la historia. Ahora sería interesante ver cómo Yacu Pérez se movería de cara a este giro, en el sentido de que ha reducido o ha bajado al tercer lugar Yacu Pérez. Entonces, habría que ver cómo se moverán algunas bases indígenas, la dirigencia, su electorado, entre otras. Y aquí sí quisiera hacer una pequeña reflexión, amable audiencia. Y yo quiero hacer mías las palabras de la académica Carolina Abelanito, que ya mismo se va a conectar, junto con las palabras de Paulina Recard de Perfiles de Opinión. Ya que vemos que este clivaje de correísmo y anticorreísmo ya vemos que está a punto de que ya no tiene tanta fuerza como antes, y en el sentido de que el electorado tiene que mirar hacia hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo camino, en el sentido de que ya no se hable de o estás con el uno o estás con el otro, sino más bien ir a un debate de altura, con tesis, con ideas, de propuestas, planteamientos, en el sentido de que la gente, por ejemplo, la gente más joven, los adultos mayores, los millennials, los centennials, puedan tratar de apostar por nuevos aires, que no sea de tanta confrontación, porque como lo dije en mi comentario de la semana pasada, si hay algo que ha matizado esta última legislatura en estos últimos 4 años ha sido mucho el tema de la estigmatización, el tema del odio, el tema de la confrontación hostil, el tema de la campaña sucia, el odio político, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo es interesante los resultados que arrojan respecto al porcentaje que sacaron los candidatos, particularmente en algunas candidaturas. Y bueno, todavía estamos a la espera de ver qué es lo que podría ocurrir. Como les dije, los grandes actores de esta contienda hasta ahora son Javier Herbas, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, a ver cómo se van a mover estas tres opciones. Entendiendo de que lo que pasó el 7 de febrero fue mucho más allá, en el sentido de que se quería romper con esta polarización que nos ha tenido desde el 2017 y por apostar a algo nuevo. Ojalá en segunda vuelta esta perspectiva confrontativa y descarnada de saltarle al cuello en base a odios políticos no se repitan y que las fracturas puedan ya irse superando. Pero como digo, todavía nos queda mucho por hacer y nos queda mucho por aprender. Ahora bien, aquí sí quisiera hacer un comentario sumamente crítico respecto a la organización del proceso electoral, que es lo que hemos tenido los ecuatorianos y que se nos ha debido, más bien nuestras autoridades nos han tenido en la zozobra respecto a cómo se ha manejado el proceso, ya que antes de que se cuenten los votos el 7 de febrero ya teníamos un proceso engorroso marcado, por ejemplo, de que el señor Andrés Arauz de Centro Democrático no se le quería inscribir por una serie de impugnaciones que sacaron los señores del Movimiento Ahora, del señor Michael Aulestia, del señor Carlos Arboleda y Freire, que eran ciudadanos y no representaban a ninguna organización política. Esto le sumamos de que tuvieron que cambiar de binomio y aquí iba a ser el expresidente Correa, al final fue Carlos Rabascal, y recién en diciembre pudieron darle paso a esa candidatura. Sumado al hecho de que también Álvaro Noboa quería inscribirse y participar en esta contienda electoral por justicia social, que como bien sabemos fue una novela y un asunto que hasta el día de hoy sigue presente y latente. Y vemos como, por ejemplo, también tenemos el tema de los parlamentarios andinos, que estuvo a punto hasta la semana pasada de que no puedan votar los ciudadanos en la primera vuelta, ya que según el Código de la Democracia en su artículo 89 establece de que las elecciones presidenciales en el mismo día se va para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, ya que si ninguna de estas cosas si uno de estos elementos no se dan en el mismo día, es causal de nulidad total de las elecciones presidenciales. Entonces, vemos que esto ya no es tan fácil analizar el tema.
Y bueno, como les decía, no hay confianza en la institucionalidad. Creo que la mayoría de ciudadanos tenemos derecho a desconfiar del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Y como en este país es más de sucesos que en vez de procesos, y al ver una carente confianza en la institucionalidad, en las autoridades, en el presidente, en la asamblea, en el contralor, en los organismos de control, etcétera, etcétera, y vemos cómo todo esto se traslada evidentemente a la función electoral, junto al Tribunal Contencioso Electoral, porque lamentablemente, con sus acciones y con sus omisiones en la organización de este proceso electoral, hasta el día de hoy no se admite por parte de las autoridades los errores, no hay una autocrítica de parte de las propias autoridades, marcadas por cosas tan absurdas como por ejemplo que hasta el domingo anterior teníamos estas 6 millones de papeletas que tenían mal impreso el logotipo de un candidato presidencial, el señor Pedro Freire. Entonces vemos cómo todo esto contribuye para que el CNE compre todos los boletos para que de alguna manera le dé a la ciudadanía más razones para que puedan desconfiar de cómo se organiza este proceso. Entonces es un tema de nunca acabar. Y claro, vemos que la irresponsabilidad por parte de los señores autoridades del CNE, me refiero particularmente a la presidenta Diana Tamay y al vicepresidente Enrique Pita, quienes cometieron una irresponsabilidad totalmente caótica, brutal, desastrosa, que a la final fue ante el país entero que ellos le dijeron, ante la población, de que primero Yacu Pérez quedaba en segundo lugar. Oh, sorpresa, varios minutos después, no. Guillermo Lasso está en segundo lugar, decía Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Entonces, tenemos una falta de incoherencia donde las autoridades ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para establecer, por ejemplo, que tengan que decir al país, ¿saben qué, señores? ¿Saben qué, pueblo ecuatoriano? Tenemos un empate técnico entre el señor Yacu Pérez y entre el señor Guillermo Lasso. Habrá que esperar a ver cómo se desenvuelven y cómo están las actas escrutadas. Tenemos actas con novedad, tenemos todavía que falta escrutarse porque tenemos el 88% de las papeletas. Entonces, se lo podía tomar de otra manera o se lo podía abordar en otros términos para evitar precisamente este descalabro que estamos viviendo en este momento. Y claro, dada la estrechísima diferencia entre los dos candidatos, era precisamente para evitar suspicacias, especulaciones, porque lastimosamente en este país la mayoría de gente hace mucha bomba respecto a la situación de cosas que ve en el país. Y en redes sociales ustedes saben que esto es un lío y es un tema de nunca acabar. Y claro, se decía, por ejemplo, por ahí que si no se presentaban las cifras, hubieran salido a decir que se estaba, entre comillas, maquinando un presunto fraude. Porque claro, el punto de que desconfiemos tanto de las instituciones hace que toda la población crea que evidentemente se está fraguando un, entre comillas, fraude. Y es así porque las autoridades no nos han dado la confianza y no es un problema de hoy esto que les acabo de comentar, sino que es un problema histórico con la cual quisiera poner a su consideración de un breve recuento histórico para que ustedes vean y cómo se lo ha abordado con el paso del tiempo. Si es que hacemos un ejercicio de memoria y nos remontamos al siglo XX para no irnos tan atrás, por ejemplo, en las elecciones de 1940 entre Arroyo del Río y Velasco Ibarra, hubo este fantasma del fraude electoral. Porque claro, Velasco Ibarra, quien era un candidato extraordinariamente popular, perdió ante Arroyo del Río, que era un candidato del Partido Liberal, que tenía el apoyo de los sectores oligárquicos, el apoyo de las aristocracias, de la plutocracia, de los bancos, de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. En claro, Velasco era el candidato del pueblo. Entonces, era inconcebible que en aquella época le pudiera ganar un tipo tan despreciable como Arroyo del Río en base a las fuentes históricas. Y esto está en El Gran Ausente, lo pueden leer a Jorge Salvador Lara, lo pueden leer a Juan Pacimiño, donde están precisamente, que le dedican precisamente artículos a esto. Tenemos también, por ejemplo, el caso de 1956, que, amable audiencia, aquí, por favor, presten atención a lo que les voy a decir. Las elecciones de 1956 es la elección más reñida en la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque el presidente que ganó esas elecciones entró por el margen más estrecho de la historia. ¿Quieren saber cuál fue? 29.5%.
nada más ni nada menos que Camilo Ponce Enríquez, de en aquel momento Movimiento Social Cristiano, que aglutinaba a una serie de partidos denominada Alianza Popular. Y en segundo lugar quedó Raúl Clemente Huerta por el Frente Democrático, quien era un disidente del Partido Liberal Radical. Y en tercer lugar quedó Carlos Guevara Moreno del CFP y asimismo otros candidatos. Entonces vemos, por ejemplo, que ahí también se hablaba de que cómo es posible si Camilo Ponce era un conservador, era el candidato de la iglesia, era el candidato de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, más especulación y más suspicacia y más incertidumbre en ese sentido. Luego, 12 años después, en el año 68, vemos que se repite un nuevo resultado estrecho. Velasco Ibarra, que en su quinta ocasión o en su quinta candidatura presidencial gana las elecciones, pero esta vez con un margen totalmente pequeño, que es el 31.8% de los votos, frente a Camilo Ponce Enríquez y Andrés F. Córdoba, el uno del Partido Liberal y el otro de, en aquel entonces, Movimiento Social Cristiano. Entonces, vemos de nuevo estos resultados sumamente estrechos donde, por ejemplo, Velasco Ibarra en aquella época ganó solamente en 3 provincias de la costa, Guayas, Los Ríos y El Oro. Solo en esas 3 ganó. Luego tenemos el retorno a la democracia, donde vemos, por ejemplo, que en el año 84, cuando se enfrentaron Rodrigo Borja y León Febres Cordero, también de nuevo se revivió este fantasma del fraude. ¿Y qué pasó? Que en la primera vuelta le ganó Rodrigo Borja a León Febres Cordero. Entonces León Febres Cordero decía, no, hay fraude, hay que recontar las actas o el escrutinio, etc. Y, oh sorpresa, vemos que en la segunda vuelta, después del debate electoral, el debate presidencial a nivel televisado, vemos cómo León Febres Cordero gana la presidencia de una manera estrecha, pero gana las elecciones en segunda vuelta. Luego tenemos las elecciones del 98, donde creo que es de conocimiento público, que es la famosa elección donde le robaron supuestamente la presidencia a Álvaro Noboa, quien en esa época competía Yamil Maguad contra aquel candidato empresario por el partido roldosista, quien le ganó de nuevo con la misma diferencia estrecha del 84 de 51 al 48%, pero todavía siguió latente el fantasma del fraude electoral. Y se volvió a repetir en el año 2017, hasta hace poco, en las elecciones entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, donde en la primera vuelta vemos que sí hubo segunda vuelta, porque antes de eso siempre las elecciones solo las ganaba Rafael Correa en primera vuelta, pero ahora como el candidato era un sucesor de Rafael Correa, entonces ahora la situación como que cambió, porque en esta ocasión tuvo 39% Lenín Moreno y Guillermo Lasso pasó con un 28% en alianza con Suma. Y tuvimos segunda vuelta, donde volvió a estar presente el estrecho margen del 51 contra el 48%. Y de estas elecciones creo que ya todo el mundo las conoce, entonces creo que no vale la pena acotar, pero igual es el ejemplo más reciente y probablemente se volverá a repetir quizás en la segunda vuelta de estas elecciones del 2021, en la cual, como les dije, hasta hace poco tenemos esta incertidumbre si es que va a pasar o no, que no se define todavía quién queda en segundo lugar, si Guillermo Lasso o Yacu Pérez, a pesar de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Y como dato anecdótico, que se los quiero transmitir, ahora se publicó un tuit donde, por ejemplo, Yacu Pérez hacía un llamado a hacer un recuento de las urnas en Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. Entonces habrá que ver cómo da cuenta de ello. Y también le hizo una invitación a Guillermo Lasso para que vayan a conversar en el CNE en Quito para buscar una solución o una paz. Entonces, vamos a ver, querida audiencia, qué es lo que ocurre, cómo se mueven las tendencias, cómo se mueven las candidaturas y los liderazgos precisamente en esta contienda electoral que parece que no tiene fin. Otro punto destacable, señores, es, bueno, como ya les dije anteriormente, el CNE ha tenido muchos demoles, muchos desaciertos, muchos tropiezos y claro, una vez más está presente este clivaje que ya les he dicho, que espero que esta sea la última vez que lo mencione, porque de verdad hasta ya a mí me cansa mucho de tratar de solamente poner o el tema del correísmo y el anticorreísmo, que es un clivaje, como decía Paulina Recalde, que es un tema de que ya hay que dejarlo de lado y dejar de reducir el debate público a esas dos posiciones como tal, cuando hay que reconocer que en la vida hay matices. ¿Y por qué menciono esto? Porque a mí me parece risible, créanme, que a ratos al CNE se lo acuse de correísta, de anticorreísta, de estar a favor de Lasso, de estar a favor de Moreno,
de estar a favor de Nebot, de estar a favor de unos cuantos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la conveniencia y de a quién le convenga, se mueve para tal lado. Y yo les quisiera recordar a ustedes, querida audiencia, que este actual Consejo Nacional Electoral, quien lo terminó integrando o lo terminó designando, fue precisamente el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que lo presidió el fallecido doctor Julio César Trujillo. Entonces, no hay dónde perderse. Entonces, la razón por la cual tenemos el descalabro actual de cómo se ha manejado el proceso en torno al pronunciamiento de las autoridades, que dicho sea de paso, a ver, Diana Tamay recibió el auspicio de Pachacuti y es la presidenta del CNE. Enrique Pita recibió el apoyo de Creo y llegó a la vicepresidencia del CNE. Jorge Cabrera fue auspiciado por el Partido Social Cristiano. Estela Cero fue auspiciada por el Movimiento Alianza País. El señor Luis Verde Soto, que es un anticorreísta declarado, fue auspiciado por la Junta Nacional de Guayaquil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no encuentro razones para que se le pueda etiquetar peyorativamente a esta administración como tal. Entonces, yo no lo termino de entender. Yo me quedo a veces como que, como les digo, no sé si reír, no sé si llorar, pero en fin, así es la politiquería, más no la política, ya que son dos cosas distintas. Entonces, hay que exigir más seriedad, hay que exigir más autocrítica, más sindéresis y que las autoridades puedan actuar con seriedad y puedan garantizarle al país la poca transparencia si es que les queda para que puedan hacer un buen proceso electoral, ya que hasta este momento nos siguen debiendo la transparencia y la institucionalidad las autoridades. Y bueno, querida audiencia, ya para terminar, porque ya se me conectó la doctora Carolina Abelanito, con la cual ya vamos a hablar, quisiera terminar decirles que hay que estar vigilantes de lo que ocurra. Francamente, yo sí quisiera hacer un llamado público de que dejemos la bronca, dejemos los odios políticos, dejemos las estigmatizaciones y más bien pensemos con una mirada de país, que tengamos un sentido de país, lo que les decía la semana pasada, tener conciencia de clase, tener una amplia perspectiva o panorama de las cosas, no ver las cosas desde un lado del cristal o no reducir el debate público solamente a poner etiquetas o estigmatizaciones o ataques o insultos, etcétera. No, más bien hagamos una actitud más propositiva y ejerzamos una responsable participación ciudadana. Y que, bueno, estar expectantes de lo que vaya a ocurrir, que tampoco los agarren de imprevisto, que puedan informarse por los canales oficiales y que siempre traten de contrastar la información. Eso es importante. Y decirles que, bueno, a ver cómo se desenvuelve esto y cómo se mueve el electorado y cómo reaccionan los determinados líderes políticos en torno a esta incertidumbre electoral para la segunda vuelta. Muchísimas gracias, querida audiencia. Por favor, no se vayan a desconectar, que ya en un momento tenemos a la doctora Carolina Abelanito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y por favor, no se desconecten, que ya regresamos.